Buenos días, en la siguiente presentación vamos a mostrar el proyecto final de la materia SCAI Controladores Industriales, en el cual vamos a manejar Raspberry y bases de datos junto a la aplicación Node-RED que hemos venido trabajando durante el transcurso del semestre. La siguiente presentación la realizan los estudiantes José Sebastián Carejas Prada y Darío Enrique Gutiérrez Carrasco para la asignatura SCAI Controladores Industriales. En la arquitectura de las comunicaciones vamos a emplear una Raspberry. Vamos a utilizar la Raspberry como un controlador programable para poder simular diversas situaciones que se pueden dar en una industria que se podría extrapolar a una industria pequeña o a un proyecto naciente como una prueba piloto o prueba prototipo para ya después sí llevarlo a un contexto más general. Para eso vamos a utilizar una Raspberry Pi 3 en el cual vamos a tener instalado el software Docker. En el software Docker vamos a tener los contenedores instalados localmente en Node-RED y Grafana. Node-RED es el programa que nos sirve para hacer las uniones entre los diversos programas que vamos a estar trabajando. Y Grafana es un visualizador de bases, es un visualizador de los datos que vamos a obtener por medio del controlador de Raspberry que van a ser guardados en nuestro software de bases de datos. El software de bases de datos es InfluxDB, que es una base de datos para series temporales. En este caso vamos a emplearlo también de manera en que InfluxDB esté en la nube, por lo cual la base de datos va a estar en la nube, pero se va a estar comunicando con nuestra Raspberry. También se emplea como otra alternativa para las bases de datos o para mostrar los datos que está adquiriendo mi Raspberry y poderlos guardar de manera remota. Vamos a utilizar también lo que son la hoja de datos de fórmulas de Google Sheets, que es el que que también lo vamos a usar para guardar los datos que va a adquirir nuestra Raspberry en nuestro entorno a simular. Listo, entonces procedemos a mostrar un poco la integración de la Raspberry Pi con Node-RED. El video anexo también se va a dar un video con una explicación más específica de esta integración de Raspberry con Node-RED. En este caso nosotros vamos a proceder a hacer la conexión local con nuestra IP normal. Digitamos clave y contraseña, no lo muestro por seguridad, y ya estamos conectados, como lo vemos acá, en nuestro entorno, nuestro desktop de nuestra Raspberry. Para nosotros iniciar Node-RED tenemos ya nuestro terminal, pero vamos a mostrar aquí brevemente lo que tenemos almacenado en nuestro Docker local en la Raspberry. Nosotros descargamos imágenes respectivas para la parte de InfluxDB, que es nuestra base de datos, para la parte de Grafana, que es nuestro gestor de los datos, como se mostró, para poder ver los datos, manipularlos, exportarlos, generar estadísticas y demás. Y también se puede descargar, evidentemente, otro tipo de imágenes. Solo tenemos que entrar al Docker Hub y poder ver qué imagen es compatible con el sistema operativo de Linux y poder hacer pues, el respectivo descargue de los mismos. Para este ejercicio nosotros solamente tuvimos en Docker PS con este comando. Lo que estamos viendo es simplemente los Docker que tenemos nosotros. Las imágenes, perdón. La imagen de Grafana, que es nuestro gestor, y nuestra InfluxDB en su versión 1.8. Esto como tal nos dice también qué puerto se está usando, el puerto 3000, el puerto 2003, y adicionalmente pues tenemos como tal esto almacenado en la nube, o sea, no descargamos localmente, sino está en Docker. Eh, para iniciar la parte de Node-RED, tenemos este comando. Podemos escribir Node-RED start, ya teniéndolo instalado, ya con sus respectivos permisos, ya que el sistema ya va a empezar a cargar pues, todo lo gestión de datos que tiene que hacer. Ya, pues para la conexión, pues se puede hacer directamente desde acá, desde nuestro navegador, pero pues se recomienda usar algo alternativo, ya que pues evidentemente por la capacidad del gateway, que son 32 bits, y es una capacidad pues con una memoria limitada y demás, pues se puede hacer un poco tedioso y lento la parte de manipulación de los nodos y pues cuando se hace su respectivo deploy. Entonces nosotros ya podemos ingresar a nuestro buscador local, escribir la dirección correspondiente y nuestro puerto correspondiente, que es el 1880. Una vez digitamos eso, ya estamos, como estamos conectados con la IP
del gateway, pues ya nos carga los nodos y podemos visualizar pues evidentemente el Node-RED como tal. Ya teniendo vinculado todo, pues simplemente tenemos ya el control total de nuestro sistema. Y ya pues lo que hemos mencionado anteriormente respecto al almacenamiento de la base de datos y demás. Ahora se va a mostrar es una integración, ahora se va a mostrar un poco la integración de InfluxDB con Node-RED en nuestra Raspberry Pi 3. Una vez en Grafana, ya teniendo todos los datos graficados y los registros como tal, recordar que esto se encuentra todo almacenado en nuestra base de datos InfluxDB. Ahí tenemos datos relacionados con voltaje, con temperatura, con alarmas y demás, eh, para que mediante series temporales nosotros vamos a poder registrar lo que está pasando en el sistema. Aquí vemos un poco lo que es como tal el dashboard que se construyó. En el dashboard que se construyó pues está muy parecido a lo que puede ser la parte del dashboard en Node-RED, el típico, el que ya habíamos manejado, pero recalcar que en esto nosotros podemos, gracias a Grafana, poder hacer un mejor postprocesamiento de los datos. Es decir, nosotros en el dashboard normal podíamos ver los parámetros, pero no podíamos intervenir como tal en los parámetros. Aquí nosotros podemos empezar a sacar estadísticos, esos momentos que a nosotros nos pueden interesar para poder hacer algunas predicciones o ver la variabilidad o la varianza del comportamiento de nuestros sensores o de nuestra temperatura para poder hacer eventos predictivos. Este sistema nos permite a nosotros hacer uso de diferentes estadísticos para poder ver cómo los datos se están comportando, ¿sí? Luego vamos a mostrar es la integración de Google Sheets con Node-RED, por el cual vamos a obtener que en Google Sheets podemos adquirir la información que después podemos visualizar en el mismo Google Sheets o en otra aplicación de Google que se conecte a Google Sheets. Ya una vez tenemos nuestro sistema, vamos a ver cómo se comporta pues llenando nuestra base de datos. Nosotros, esta base de datos, obviamente está almacenada dentro del Docker que tenemos almacenado en Node-RED con el servicio correspondiente y con el puerto correspondiente. Pero nosotros hicimos la integración con Google Cloud. ¿Por qué? Porque nos pareció un poco más fácil la integración que tiene respecto a sus datos que son planos, son, son datos que están almacenados en celdas y respecto a nuestra aplicación pues podemos almacenar, por ejemplo, datos de tiempo, el tiempo para cada celda correspondiente a su valor. Entonces nos puede dar un poco más de orden en cuanto a la exportación de los mismos. Aquí vamos a ver la implementación como tal y vamos a ver cómo actualmente se actualiza cada 10 segundos nuestro sistema con los datos que nosotros vamos almacenando. Aquí vemos que ya empezó a llenar los datos correspondientes. Si se alcanza a ver, hay una diferencia de tiempos, claro, porque como se están pidiendo tantos datos, el sistema se demora un poco en cargar la mayoría de los datos correspondientes, hasta que él llena todo su buffer, que nosotros lo pusimos de aproximadamente 1000 datos. Así se va llenando y nosotros vamos a compartir pues, la información relacionada, se puede relacionar, se puede compartir a cualquier persona que lo esté solicitando. Mm, y cuando ya el sistema cumple los 1000 datos, pues simplemente se comparte. Ahora vamos a mostrar una prueba en vivo de la Raspberry funcionando con la integración ya mencionada. A continuación, estamos viendo cómo es el comportamiento típico de nuestro gateway Raspberry. Aquí hicimos el dashboard simple en lo que es la parte de integración con Node-RED y pues estamos viendo parámetros de voltaje, de temperatura y demás y lo que ya habíamos mencionado con más a detalle. Posteriormente aquí estamos viendo la integración ya como tal en Grafana, que con los mismos datos se van actualizando cada 5 segundos. Y aquí estamos viendo la variabilidad, por ejemplo, la temperatura en nuestro procesador y demás parámetros que tenemos aquí dentro del dashboard. Importante recalcar la parte de voltaje, la parte de voltaje y sus respectivos rangos. Y adicionalmente tenemos acá lo que es unas mediciones integradas para poder ver si hay algún tema de alarma en nuestro gateway que pueda alertarnos para poder, por ejemplo, iniciar con una refrigeración o parar el sistema por un sobrevoltaje. En la parte de arriba tenemos unas mediciones ya respecto a nuestro sensor, ya lo mostraré posteriormente, y los datos de distancia. Aquí tenemos integrado ya nuestro gateway
el modelo aquí en Raspbian lo tenemos aquí también, pero bueno. Y acá tenemos básicamente un sensor ultrasónico, uno normalito, y un sensor de humedad, con sus conexiones a los respectivos pines GPIs y bueno, las conexiones. Vamos a usar esta parte como prueba para poder detectar acá la variación de las distancias. En este momento el sistema nos está arrojando que está a una distancia de 40 centímetros respecto a la emisión de las ondas de este sensor. Vamos a alejarlo un poco para poder detectar y decir que, por ejemplo, ya cambió la medición a 82 centímetros. Esta sería como tal la integración ya del sistema y tanto la parte no ray Grafana y las bases de datos en las cuales están anotando. Como conclusión, tenemos que la Raspberry Pi es un elemento de alta flexibilidad que nos permite realizar pruebas piloto o simulación de un PLC con todos los artilugios integrados. Ya pueden ser gateway IoT del PLC, el mismo PLC o una adición en las compuertas del PLC. Con estos elementos se puede comprobar si al incluirlos en mi proceso industrial hay un beneficio o si en mi proceso industrial se puede incorporar fácilmente el Internet de las Cosas o nuevas tecnologías emergentes. Como siguiente conclusión, la Raspberry Pi nos permite una prueba piloto de mi proyecto o proceso industrial a un bajo costo, lo que permite un mayor margen para la experimentación de mi proceso o de mi proyecto. Para finalizar las conclusiones, el empleo de software no-RUE nos permite una gran automatización de nuestros sistemas de trabajo y facilita la integración entre diferentes aplicaciones, como lo es en este caso mis sistemas SCADA y una base de datos en la nube.